Hola, somos el grupo 2. Mi nombre es María Alejandra Buitrago. Yo soy Alejandra Fajardo. Yo soy Julián Matiz. Y yo soy Natalia Reales. Y hoy vamos a hablar acerca del texto de Salmona. Entonces, pues lo primero que nos llamó la atención fue una de las frases que más nos marcó, fue la que dice: una arquitectura narrada enfrentada a una arquitectura dibujada. Esta combinación poco a poco refina la mirada que empieza a percibir con el oído y la mano. Yo empecé a pensar mucho sobre, digamos, eso que dices y me viene a la mente una de las ideas que tratan en el texto sobre la mirada de turista que uno muchas veces tiene cuando uno ve la arquitectura y como la capacidad de el dibujo frente al ojo humano de meterse dentro de la idea, entender qué es lo que uno ve, cómo está construido, qué herramientas lo componen, ¿sí? Como ya materializarlo y ser capaz de generar otro tipo de procesos en la cabeza. Sí, también estábamos hablando como que esta visión sobre el dibujo, en realidad, las dos influencias que tuvo Salmón en su formación, pues se la inculcaron en realidad. O sea, estamos hablando como la diferencia entre Frank Castell, que era un poco más, como decías tú, como casi que arqueológica, las tareas que le ponía Salmona, a diferencia de las de Le Corbusier, que de pronto eran un poco más dirigidas hacia la claridad y la técnica. Entonces, creo que eso nos dice mucho de que en realidad el dibujo sí hace parte de la formación de un arquitecto, independientemente de los caminos que se puedan tomar para llegar, pues, sí, a ser el arquitecto que uno quiere ser, ¿no? Sí. Y bueno, siguiendo con lo que estás diciendo, digamos, en términos de justamente estos dos universos tan diferentes en los que se termina introduciendo Salmona, donde está este mundo técnico, donde, como lo dice Fabi en el texto, que habla de que la técnica y todo este ejercicio como de trabajo que tiene con Corbusier es un proceso como para darle vida a una arquitectura, mientras que cuando está con Frank Castell es un proceso más no de darle vida, sino de entender la temporalidad de estas arquitecturas, cómo la vida ha sido cómo ha sido la vida de este edificio y cómo la vida de las personas en términos de sociedad ha sido influenciada como por esta arquitectura a la final. Entonces, regresamos como mucho a este tema que hemos estado hablando en videos pasados, que es el tema de justamente esto, la relación entre técnica y arte. Entonces, como estas no son lo mismo, no son como un mismo camino, pero las dos se van complementando para poder llegar a pues, apoyarnos en nuestro mundo arquitectónico hasta cierto punto. Siento que esa pues, es de las mejores formas en la que podemos narrar nuestra arquitectura, o sea, no tanto en palabras, sino a través del dibujo. Es una forma de mostrar la historia, mostrar el proceso. Entonces, como por ejemplo con las influencias que tuvo como Le Corbusier y ver los dibujos de ellos, se entiende el propósito que ellos querían como explicar, dar a luz a través de sus dibujos. O sea, no era tanto como de lo que decían, sino lo que mostraban. Hablando justamente como el dibujo, luego me puse a pensar en cómo Fabio empieza a describir como este entorno en el que se movían dentro de la oficina y en el mundo de Frank Castell, en donde es un mundo como muy, ¿cómo es que lo describe? Como un mundo muy callado, como muy reflexivo, como que parecía casi que un convento, como tenía esos aires como muy reservados, Sí. donde invita a la reflexión, como que cada uno esté en su mundo intentando entender qué es lo que quiere, y como que todos estos procesos intelectuales se van llevando en todo este entorno, ¿sí? Sí, a mí me pareció muy interesante como la estrategia pedagógica de Frank Castell, la verdad. O sea, eso de mandar a Salmona como pues a un lugar en específico y decirle que observe un objeto en específico y que lo dibuje y que lo... creo que él le fomentaba más la fotografía a diferencia de Le Corbusier. Sí, creo que la pedagogía de Frank Castell me pareció muy interesante y creo que, o sea, en mi opinión, se puede ver muy bien en el trabajo de Salmona como ese componente un poco convencional a la formación arquitectónica que veíamos como en la era moderna, creo yo. Yo creo que lo podría llamar, perdón, pensaba llamarlo como hasta casi obsesivo, porque él empieza a mirar todos los detalles y creo que eso lo adquirió gracias a Frank Castell, tal vez
pues no sé si será así, pero empezar a mirar todos estos detalles y empezar a entenderlos y me imagino que dibujarlos y redibujarlos. Algo que hablan un poco de la cúpula bueno, de Santa María. Ay, se me olvidó. La Basílica de Santa María, sí, sí, sí. Que en el texto hablaba de que era como una de sus obsesiones, como que él constantemente estaba intentando observarlo y comprenderlo y que básicamente era como su obsesión estar entendiéndola, que termina siendo lo de técnica que estabas mencionando. Sí, y yo podría decir también como con respecto al trabajo de Salmona, que yo creo que es un gran ejemplo sobre cómo ese nivel de reflexión sobre un elemento, no necesariamente gran cantidad de componentes, sino, por ejemplo, el manejo del material, y sobre todo no verlo como algo convencional, sino realmente querer reflexionar sobre un componente en sí mismo. Y siento que es muy interesante porque es por eso que él como que ha logrado, por así decirlo, darle diferentes funciones al mismo material, pero como enriquecer las diferentes maneras que la gente de pronto tiene establecidas. Y eso me hace muy interesante. Sí, es como entender como la esencia del material hasta cierto punto, como Sí. poder, él llega a un punto en el que logra entenderlo también, que puede, pues no manipularlo, pero jugar con él, entendiendo la esencia y como las características que Sí. pueden llegar a tener gracias a sus formas o sus elementos y características. Sí, muy bien interesante. Sí. Bueno, Gracias. muchas gracias.